Creo que entramos a uno de los temas que Sandra había llamado la atención y como tú lo señalas, nosotros no tenemos una política integral migratoria. Actualmente en el Congreso de la República está en tránsito el proyecto de ley 036 que busca hacer esa política migratoria. ¿Qué opinión te merece? Estamos hablando entonces sí de un estatuto, una política, algo integral, o seguimos haciendo por partes la política de migración colombiana. Sandra. No, yo creo que la política integral que se está tramitando en el Congreso mediante el proyecto de ley 036 corre la misma suerte de la que estamos hablando en esta mesa, ¿cierto? Digamos, regula algunas cosas, deja otras a la discrecionalidad, pero además tiene unas muy graves que lo han denunciado organizaciones sociales y la academia, por supuesto, y tiene que ver con que justo no integra una visión desde los derechos fundamentales, desde los derechos humanos, desde el bloque de constitucionalidad. Muchas organizaciones han planteado la necesidad, por ejemplo, de un rediseño institucional, ¿cierto? Todo no puede estar en cabeza de Migración Colombia y el proyecto de ley cae en esto, ¿cierto? Lo segundo es que es muy grave que el proyecto, por ejemplo, no incluya un enfoque diferencial, sobre todo con nuestras fronteras y las comunidades indígenas que tenemos, donde tenemos, o sea, comunidades binacionales, ¿cierto? Es un proyecto de ley que no abarca tampoco el tema de la migración venezolana, por alguna razón no lo incluye, no incluye temas, por ejemplo, como la importancia de la unidad familiar como prevalencia dentro del proyecto de ley, ni tampoco tiene graves violaciones, por ejemplo, en temas de habeas corpus, en tanto no determina ni establece claramente la diferencia entre detención y retención. Estoy dando solamente algunos ejemplos del problema que tiene el proyecto de ley, pero de manera general es que se hace a espaldas, digamos, de todo el bloque de constitucionalidad y de las normas internacionales sobre migración y derechos humanos. Sandra, una pregunta rápido para cerrar. Quizás uno de los mayores dilemas de aquellos que toman decisiones públicas es que estamos en un país que tiene escasos recursos para la salud, escasos recursos para la educación. ¿Cómo se plantea esa competencia entre esa población, Margarita, que llegó, que también tiene escasos recursos, que reclama también esos recursos rápidamente? ¿Cómo logra un país decentemente, desde la ética pública, entrelazar esas dos necesidades para que no haya una competencia, ahí sí, por recursos escasos? Yo ahí siempre contesto que a los colombianos y a las colombianas se parece a veces que se nos olvida nuestra propia historia, ¿no? Es como si tuviéramos ahora la disculpa perfecta de que como llegaron los venezolanos, entonces nos vinieron a quitar el trabajo, nos vinieron a quitar. Perdón, pero las tasas de informalidad en el trabajo, las tasas de desempleo en Colombia, etcétera, etcétera, son altas. Entonces le devolveríamos la pregunta al gobierno, le devolveríamos la pregunta al Estado, y entonces esta otredad que ha sido excluida, ¿cuándo va a ser incluida? María Teresa, la misma pregunta. Pues sí, claramente creo que es preocupante ver cómo la inversión social en el país está en último renglón. No hemos logrado, por ejemplo, resolver el problema de los desplazados internos y su restablecimiento socioeconómico, porque tampoco hemos logrado poner fin a las causas que generan el conflicto. Entonces, claramente un mito que siempre se teje, no solamente para el caso colombiano, sino para todos los países que tienen volúmenes migratorios importantes, el gran reto es precisamente eso. Cómo lograr desarrollar inversión social de cara al cumplimiento y satisfacción de los derechos humanos, reducir barreras de acceso a esos derechos, pero sin desatender a su población. Y el juego quizá, creo que el quid del asunto frente a ese mito es que la inversión social se necesita en todos los órdenes y de manera transversal. En ese sentido, la reducción del desempleo, el otorgamiento de oportunidades para formación de las personas, adquisición de subsidios, claramente tiene que otorgarse a las personas por el hecho de ser personas, no por ser nacionales del Estado o por ser extranjeros. Lo que pasa es que claramente tapamos nuestras falencias institucionales, digamos, echándole el agua sucia a todo lo que sucede con los movimientos migratorios, sobre todo cuando significan cruce de frontera internacional. Claro, dime, Margarita. Quisiera agregar algo que me parece fundamental, y es
creo, no sé, es como mi sensación adentro en términos del conocimiento que tenemos de política migratoria y de las gestiones de las migraciones, y es por qué el Estado colombiano en este momento toma semejante decisión de sacar un estatuto temporal. Pues porque la migración regularizada, o sea, la migración con papeles, paga impuestos y nos va a devolver mucho billete, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando estamos hablando de que los venezolanos y las venezolanas, cuando están llegando a Colombia, van a ser una carga.